Hola, buenos días. Bienvenidos a su espacio, Café Fiduciario, el espacio de todas las mañanas a las 7 de la mañana. Hoy vamos a conversar de forma clara y cercana sobre el mundo fiduciario. Este café es posible gracias a Piensas, estructurador fiduciario, a Suárez y Gómez, abogado fiduciario, y a ESI. Mi nombre es María Carolina Orozco y seré su anfitriona el día de hoy. Bienvenidos. Bueno, hoy nos acompaña Omar Suárez. Omar es estructurador fiduciario. Pero para quienes no lo conocen y para quienes no conocen qué hace Piensas, doctor Omar, bienvenido. Bueno, muy bien. En Piensas vimos una necesidad en el mercado relativa a ese acercamiento con las entidades fiduciarias y los clientes y tener un traductor especializado que permita esa cercanía y empiece a promocionar más lo que son los negocios fiduciarios y hemos tratado de masificar el negocio fiduciario, que todo el que quiera hacer un negocio encuentre en el vehículo fiduciario la solución para poderlo ejecutar. La figura, como su nombre lo indica, genera confianza y el fiduciario es un ente de confianza vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia con unas calidades y cualidades de sus accionistas dentro del punto de vista patrimonial y dentro del punto de vista moral. Entonces hay una serie de exigencias para ser fiduciario y las fiduciarias pues logran ser ese tercero de confianza que muchas veces destraba y genera y facilita hacer un negocio común y corriente. Bueno, doctor Omar, pero muchas personas no saben exactamente para qué son las fiduciarias y aunque todo esto pudiera sonar muy claro, ¿por qué no nos vamos con fiducia para principiantes? Bueno, básicamente lo que hacemos en fiducia es, lo que decimos es, y eso va a ser un poquito técnico, pero pues la fiducia es un negocio típico con una finalidad atípica. ¿Qué quiere decir eso? Que finalmente dentro de todos los negocios que están en los sectores de la economía, yo puedo incluirlos dentro de un negocio fiduciario. Por ejemplo, cuando estamos pasando por un peaje, siempre en el recibito aparece un patrimonio autónomo. Okay. O sea, ya nos hemos masificado tanto que pues aparece ahí. Es decir, hay un ente que se crea para que se administre a través de una fiduciaria unos recursos y se pueda dar tranquilidad a terceros sobre el manejo de esos recursos que se están eh, gestionando. Cuando hay compra de vivienda, que es el tema pues como más normal y pues más masificado en Colombia, pues siempre va una fiduciaria por medio. Es decir, siempre los recursos no se le entregan directamente al constructor, sino que se entregan a través de una fiduciaria para que ésta los administre y cumpla unas finalidades. Es decir, cualquier negocio que queramos hacer puede estar presente una fiduciaria. Y eso es básicamente lo que trata de hacer Piensas. Ponerle muy claro por ejemplo, estamos por hacer una reunión con varios contadores y auditores de sector de sociedades para explicarles cómo se puede utilizar el mecanismo fiduciario y cómo eso le da transparencia a las negociaciones, le da mucha tranquilidad a los accionistas sobre el manejo de sus recursos y la rendición de cuentas que entrega la fiduciaria pues les permite ver toda la trazabilidad de los recursos que se pusieron en un negocio particular. Entonces, pues ha sido un motor que ha permitido el desarrollo de muchos negocios en Colombia y que por eso hemos intentado a través de Piensas y seguimos con esa importante tarea de llevarlo a todas las casas para que se genere el conocimiento adecuado sobre eso y pues este café fiduciario pues también tiene como esa vocación, un poquito explicar, dar ideas de en qué se puede utilizar eh, este tipo de negocio muy importante en Colombia. Creo que lo más importante es para las personas del común entender cuando se acercan, por ejemplo, hagámoslo con ejemplos sencillos y más aterrizados, a una constructora queriendo comprar un apartamento. ¿Por qué
es importante tener una fiduciaria que sea como esa mitad o ese vehículo a través del cual se hace la inversión y no se hace directamente con el constructor como se hacía hace unos años. Las fiduciarias empezaron su función, ¿por qué razón? Bueno, en el tema netamente inmobiliario, digamos que tienen ahí una particularidad y es que pues después de la crisis inmobiliaria de finales de los 90, pues tocaba buscar alternativas porque antes se construía para vender y ahora se prevende para poder iniciar construcción. Entonces ahí la fiduciaria juega un papel súper importante porque empieza a las personas interesadas en adquirir unidades inmobiliarias empiezan a abrir sus encarguitos fiduciarios de inversión y su separación de las unidades y también le permite a ese constructor poder ver que su producto tiene acogida en el mercado con unas erogaciones reales, unas inversiones reales de gente que quiere finalmente adquirir una unidad inmobiliaria en un desarrollo de un proyecto. De alguna manera es una garantía de viabilidad del proyecto y es una garantía de transparencia y de seguridad para el inversionista, que su dinero está bien respaldado y que tiene garantía de viabilidad futura al proyecto. Sí, a las fiduciarias, y digamos que esa es una parte de la tarea que se hace, es que se le dan las condiciones de liberación de recursos. Okay. La CLR. Entonces, yo le digo a la fiduciaria, yo estoy interesado en ese proyecto, aquí voy a poner unos recursos y cuando se cumplan esas condiciones de liberación de recursos, la CLR, usted fiduciaria coge esa plática y se la traslada o se la pone a disposición del constructor. Okay. Y esas condiciones de liberación de recursos, pues pasan ahí varios temas súper importantes en este tipo de negocio y que se han venido puliendo en el desarrollo de tiempo. Entonces, uno es que el lote tenga un buen estudio de títulos. Antes solo hacíamos estudio de títulos, ahorita miramos también que la cadena de tradición no nos aparezca nadie que haya estado en lista Clinton o tenga, digamos, que problemas, que pueda tener una relación con lavado de activos. Entonces también se hace ese blindaje dentro del estudio de títulos, ya va más allá, ya no solo se revisa que la cadena de tradición del inmueble esté bien, sino que también se mira que pues que el inmueble no tenga en la tradición un tercero por ahí como con dudosa reputación. Okay. También pues se miran los aspectos técnicos, por ejemplo, que la licencia de construcción o la licencia urbanística esté debidamente ejecutoriada y ya estemos listos para poder desde el punto de vista técnico iniciar un proceso de construcción. El otro tema que se verifica es la viabilidad financiera del proyecto, que más allá de un porcentaje de ventas del negocio, como digamos que hemos empezado a aprender de errores del pasado, es ver cómo puede financiarse el proyecto y es decir, ahí miramos varias fuentes de financiación. Los recursos de estas personas que están interesadas en adquirir unidades inmobiliarias, cuánto colocan de recursos durante la construcción del proyecto. Normalmente tenemos un déficit de caja porque las personas pagan una gran parte del inmueble con un crédito hipotecario de largo plazo. Correcto. Entonces ahí es donde viene el crédito constructor, o sea, se va a necesitar un crédito constructor para ese flujo de caja. Esos dos temas son súper importantes. Uno, que tengas suficientes personas interesadas en adquirir unidades inmobiliarias, que le llamamos el punto de equilibrio, Okay. que es un concepto muy financiero y es con lo que ya prevendí y lo que tienen que pagar esas personas, termino la obra. Okay. Y eso es lo que verifica la fiduciaria, que con esos recursos se termina la obra. Pero como sabemos que va a haber un problema de flujo de caja, necesitamos un crédito constructor o un inversionista que coloque los recursos suficientes que permitan llevar a feliz término ese proyecto inmobiliario y en eso se han, pues digamos que los bancos han venido trabajando mucho en estos temas, pero también han venido funcionando varios fondos, fondos que han entrado al país o family office que están colocando recursos
para efectos de cubrir ese déficit de caja que están teniendo los proyectos inmobiliarios y llevarlos a feliz término. Digamos que ese es como el tema financiero en estos negocios es muy importante porque necesitamos terminar los proyectos inmobiliarios, que quede ahí el edificio construido, terminadito y listo para entregárselos a las familias que quieren adquirir unidades inmobiliarias. Perfecto. Pero entonces el tema no solamente es caja, el tema es también todo lo que tiene que ver con todas las condiciones para hacerlo viable, que por eso es importante una compañía como Piensas, que asesora durante todos los pasos y a todos los actores que tienen que hacer parte de estos procesos. Pero hablaste de encargo fiduciario para quien invierte y hablaste de fiducia mercantil. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí voy a arrancar por el principio, ¿no? Digamos que Piensas, lo que hace es que Piensas tiene una fuerza comercial externa y Piensas es una fuerza comercial externa de fiduciaria, pero a su vez tiene terceros que le traen negocios, que escuchan nuestro café fiduciario, entienden del negocio y les damos capacitaciones y ellos buscan oportunidades de negocio en todo el país. Okay. Ya tenemos más de 30 externos freelance nuestros que nos están buscando oportunidades de negocios. Nosotros nos sentamos con esos clientes que ellos tienen, tratamos de darle forma a la idea que tienen en el negocio fiduciario y después perfilamos el negocio para llevárselo a una fiduciaria específica. No todas las fiduciarias hacen de todo. Digamos que ya este sector se ha, digamos que segmentado muy bien y hay muchas especialidades. Hay unas muy buenas en fiducia con entidades públicas y manejo de recursos públicos. Hay unas muy buenas en temas de garantías, fiducia en garantía, fuentes de pago. Hay unas muy buenas en tema inmobiliario. Entonces uno mira con cuál de las fiduciarias puede ser apropiada para ese cliente específico. Y pues digamos que es una pregunta muy común y es que, que es ya del nivel 1 de fiducia. Ahorita vamos a sacar un examen para que cada persona pueda identificar en qué nivel está de fiduciario. Entonces, la diferencia entre encargo fiduciario y fiducia mercantil. Realmente el encargo fiduciario es un mandato donde le dice a la fiduciaria no se le transfieren bienes, sino que la fiduciaria administra algunos bienes que le estoy entregando a través de una figura de mandato. Okay. Entonces, fiduciaria, le entrego estos títulos, téngamelos ahí, custódiemelos. Fiduciaria, tengo unos recursos, necesito que se inviertan en un fondo de inversión colectiva y esos recursos pueden ser embargados. ¿Sí? Esos recursos pueden ser embargados. Y por el otro lado llegamos a fiducia mercantil. Okay. Que la fiducia mercantil pues ya es la que está establecida en el Código de Comercio y dice que se transfieren los bienes a la fiduciaria para que con esos bienes la fiduciaria los lleve a un patrimonio autónomo. Y ese patrimonio autónomo genera una separación patrimonial de los bienes del fideicomitente, de los bienes de la fiduciaria y quedan ahí esos bienes protegidos para una finalidad específica. Por eso es tan importante en cualquier negocio. Cualquier negocio, hacemos mucho de inmuebles no solo estos de fiducia inmobiliaria, sino que yo quiero comprar una casa y le digo al tercero, póngala en un patrimonio autónomo, transfiéralo a una fiduciaria y déle la orden a la fiduciaria que cuando yo le termine de pagar a usted, la fiduciaria queda con la obligación de transferirme la propiedad de ese activo. Entonces se conforma un patrimonio autónomo distinto al del fideicomitente, al de la fiduciaria, y esos bienes quedan afectados a esa finalidad que yo establezca en el contrato de fiducia mercantil. Y ahí es donde viene como una cartica de instrucciones que yo le doy a la fiduciaria. Le digo, fiduciaria, con esta platica que le estoy dando acá, que la transfiero para que esté en un patrimonio autónomo protegida, diferencia del encargo fiduciario, allá me pueden embargar los recursos invertidos, aquí están protegidos de obligaciones que tenga ese fideicomitente con las embargabilidad relativa que hablábamos en otro café fiduciario, pero esos recursos quedan
destinados a una finalidad específica. Gírele esos recursos cuando mi hijo termine la universidad, empiece a girar una mesada. O cuando entre a la universidad, empiece a girar una mesada. Una mesada. Esto puede funcionar desde el negocio más chiquito hasta el negocio más grande. Pero, piensas ahí? Está un intermediario entre la fiduciaria y el cliente, donde hacemos como esa tarea de pedagogía, le explicamos a ese cliente, por ejemplo, la diferencia entre ese encargo fiduciario y una fiducia mercantil, y lo llevamos ya muy decantado a la fiduciaria para que termine su proceso, lo acercamos a la fiduciaria. Hoy Piensas trabaja con 6 fiduciarias a nivel nacional, públicas, del sector financiero e independientes. Y como te decía, pues tenemos una fuerza comercial de más de 30 comerciales hoy que nos están buscando oportunidades de negocios en todo el país, y hemos empezado a crecer en esos servicios, y para las fiduciarias pues somos un aliado bien importante en la consecución de clientes, y les evitamos un desgaste. Y a veces le evitamos descartar negocios que bien estructurados pues pueden tener algún sentido y pueden avanzar. Claro, porque pueden haber negocios que por no saberse presentar a la fiduciaria podrían ser fácilmente rechazados, pero si vienen ya con una asesoría de cómo se debe presentar, porque son proyectos viables, solo que mal presentados, pues no se van a ver como viables. Y el cliente entonces, para Piensas, estamos hablando desde el ciudadano del común que tiene algunos recursos y quiere su dinero que crezca o que esté bien protegido, hasta el estructurador y un promotor de negocios importante que quiera desarrollar un gran proyecto. De acuerdo. Por ejemplo, me llamaban en estos días para hacer es que les habían dicho que en vez de hipotecar el inmueble, puedan acudir a una fiducia en garantía, y que eso les permitía tener varios acreedores. Entonces, pero que ellos no habían entendido eso, pues cómo funcionaba en la práctica. Entonces, pues entramos a explicarle a las personas cómo, digamos, de alguna forma, volver líquido el bien inmueble, no comprometerlo a una sola entidad, normalmente entidades financieras o entidades que se dedican profesionalmente a prestar recursos. Las fiduciarias normalmente no aceptan que una persona natural le preste recursos a través de esquemas de fiducia en garantía, pero el esquema de fiducia en garantía va por la parte del patrimonio autónomo. Hay un contrato de fiducia mercantil, se transfiere un inmueble, se hace un avalúo comercial de ese inmueble, y eso te da un cupo para emisión de certificados de garantía, que es decir, de ese cupo que te dieron, y digamos que son 10.000 millones de pesos, me va a prestar el banco X 1.000 millones de pesos, entonces le doy un certificado, le pido a la fiduciaria que apalanque o que respalde esa obligación con los bienes que están en el patrimonio autónomo por el doble, por ejemplo, dependiendo de lo que exija el acreedor, digamos que por 2.000, y basta por 2.000, y cerré una operación de crédito con una garantía real. Sí, eso pues, genera unas eficiencias desde el punto de vista financiero para la entidad financiera, en temas de provisión y demás, y después puedo hacer otra operación con otro banco por otros 1.000 millones de pesos, y le expido un certificado de garantía por 2.000, si el banco lo exige así, o por 1.500, que digamos que es lo que pasa, hasta que llego a ese cupo que establecí dentro del avalúo comercial del inmueble. Normalmente las fiduciarias dejan un espacio, es decir, si el bien vale 10.000 millones de pesos, solo te expiden certificados de garantía o te dejan garantizar obligaciones de terceros, garantizar obligaciones a terceros hasta por el 70% del valor del avalúo comercial. En el ejemplo, hasta 7.000 millones de pesos. Y es una herramienta para las empresas para destrabar un poquito la caja. Y algunas acuden al leasing, pero entonces el leasing compromete todo el inmueble. Algunas acuden a la hipoteca abierta, porque la hipoteca cerrada ya casi no se utiliza. Hipoteca abierta sin límite en la cuantía, con todas las obligaciones que adquiera con la entidad, pero entonces aparece una opción muy válida en el negocio y que va a ayudar mucho, sobre todo a la reactivación económica del país, o que está ayudando mucho, porque siempre va a haber
un negocio muy interesante que a los bancos les interesa fondear, pero no van a prestar la plata a fondo perdido, sino que además hay una garantía real que va a servir para garantizar esas obligaciones de crédito. Este es un tema muy extenso y tiene muchísima información, campos de acción, es como un motor de desarrollo también económico para el país, es como una posibilidad de que las personas puedan también invertir, puedan tener como sus fondos y demás. ¿Por qué no hay tanta información o por qué las personas no saben que esto existe y que una empresa como Piensas o una compañía como Piensas puede apoyarlos en todo este proceso? Sí, yo pienso que hay un tema de educación financiera, ¿no? Que tenemos, digamos, que hay una responsabilidad en divulgar los diferentes tipos de figuras de negocios fiduciarios y es una obligación que tenemos de seguir moviendo estos negocios y que la gente lo entienda y que entienda cómo lo puede utilizar. Entonces, esa es parte de esa gestión que hacemos. A veces la gente de común ve como la fiduciaria como un ente allá demasiado sofisticado, entonces les da como susto entrar y romper esa barrera y eso encarga, piensas, de romper esa barrera, de acercarlo con la fiduciaria, de, si me lo permites, platanizar un poquito el negocio y que la gente lo pueda entender y utilizar de manera masiva. ¿Cuáles serían esos errores comunes que cometen la gente del común, como decimos, y los promotores de proyectos, constructores, grandes desarrollos con este tipo de vehículos que nos funcionan para poder sacar adelante los proyectos o para poder sacar adelante temas personales? ¿Cuáles son como esos errores? A veces esa llegada a la fiduciaria, no saber bien qué pedirle a la fiduciaria y ese comercial de la fiduciaria que además tiene un poco de cargas operativas, de llenar fichas de presentación de comités, de atender clientes, pues a veces no tiene el tiempo para dedicársele a entender bien cómo funciona el negocio. Cómo funciona el negocio del empresario que quiere hacer un fideicomiso, qué es lo que realmente necesita, porque muchas veces cuando acercan, ellos todavía no entienden, ellos les dijeron que podían hacer una fiducia, pero no entienden realmente lo que necesitan, entonces pues piensa hace mucho eso, ¿no? Y a través de todos los aliados va donde el empresario entiende cómo es el flujo del procedimiento que utiliza, qué es lo que realmente está buscando y cómo esta figura puede ser una solución para su negocio. Entonces vendemos soluciones fiduciarias. Es que pareciera complicado, pareciera que es muy complicado, pero si llegan a Piensas podrían tener como ese ABC de lo que se debe hacer y lo simplificaría y además sería como ese filtro para que en las fiduciarias, además para la fiduciaria es una ventaja también porque llegan ya filtrados, ¿verdad? Llegan ya como con todos los pasos que se deben hacer surtidos y van a tener pues muchas eficiencias en tiempo también. ¿Qué le dirías a las personas que quieran ser más eficientes con sus recursos, a los desarrolladores de proyectos? Bueno, digamos, a través de Piensas es mejor, ¿no? Nosotros tenemos un departamento de investigación de temas de negocios fiduciarios. Les podemos hacer lograr eficiencias en todo su negocio de negocio fiduciario, eficiencias desde el punto de vista operativo, fiscal. Dentro del tema de comisiones fiduciarias, pues conocemos muy bien cuánto puede cobrar una fiduciaria, entonces ya llevamos el negocio muy depurado a las fiduciarias. Con el otro punto y es que los costos de Piensas los asume la fiduciaria, o sea, no los asume el cliente que requiere hacer el negocio fiduciario. ¿Okay? Nosotros hacemos ese embudo, recogemos clientes, normalmente mantenemos alrededor de unos 50 prospectos de negocios fiduciarios y empezamos a filtrar y ahí finalmente le decimos pues ese negocio pues no necesitas una fiduciaria o si la necesitas o algo así y entonces ya llevamos muy filtrado a la fiduciaria pero pues le ofrecemos ese servicio a todo el que requiere o piensa que puede requerir un negocio fiduciario.
Yo creo que toda esta información, y sería una propuesta, doctor Omar, para Piensas, debería, y sí, utilicemos la palabra, platanizarse, y es básicamente generar ese ABC para llegarle a más personas, para que entiendan cómo funcionan las fiduciarias, cómo funciona una compañía como Piensas, que hace todo ese acompañamiento, asesoría, cuáles son las ventajas, beneficios, y me imagino que adicional hay las garantías de que hay una superintendencia financiera detrás, o sea, ¿quién protege todo este esquema y quién protege todos esos recursos que son depositados en las fiduciarias? Esto, además de llevarlo a educación, también debería ser algo que le genere tranquilidad a las personas, ¿no? Sí, de acuerdo. Y pues ahí la función de las superintendencias, primero las fiduciarias son muy profesionales, es decir, digamos que, y tienen un tema bien regulado de transmisión a superintendencia, de gestiones, de análisis de riesgo operativos, pues de riesgo SARLAF, es decir, hacen una verificación. Por ejemplo, cuando te decía ahorita que voy a comprar un inmueble, a veces los clientes dicen, ¿sabe qué? Póngamelo en una fiduciaria porque eso ya me da tranquilidad de que ya verificaron que los títulos están bien y que los propietarios en la cadena de tradición no tienen ningún problema tampoco en SARLAF. Entonces, digamos que ya el inmueble está madurito para que llegue alguien y lo compre. Entonces, es una tarea muy avanzada. En lotes lo vemos demasiado, en lotes para desarrollos inmobiliarios. La gente dice, y pues la recomendación también de los abogados en temas inmobiliarios es, mire, si vamos a buscar a alguien que quiera comprar su inmueble, la mejor carta de presentación es póngalo en un fideicomiso, póngalo y transfiéralo y téngalo en un patrimonio autónomo porque eso ya nos da tranquilidad. Primero que ya le hicieron una verificación a usted como cliente, que la fiduciaria hace una verificación del cliente es súper importante. Y segundo que el inmueble está en óptimas condiciones para un eventual desarrollo. Ya le revisaron el tema de SARLAF y ya revisaron el tema de los títulos que estén bien. Entonces esa es una de las fórmulas donde encontramos mucho valor también para el tema de negocios fiduciarios. Las conclusiones que me quedan con esta conversación es que ya no hay negocios que se hagan tan, o sea, sin fiduciarias. Iba a decir olímpicamente, no sé si puedo hacer la palabra, pero como tan, sin todos estos controles que protejan realmente a todas las partes y que lleven a un feliz término, todo debería pasar a través de una fiduciaria y para eso la otra conclusión es que deberíamos tener la educación suficiente para poder llegar a esto, ¿verdad? Así es, y digamos que ese es como el compromiso que tiene Piensas con el mercado hoy por hoy. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Entonces, ¿cómo lo vamos a No, materializar? seguimos en estos temas de dar capacitaciones. eh, Capacitamos a través de diplomados, hacemos seminarios, diplomados. Nuestro café fiduciario pues es una herramienta fundamental para esos temas. Tratamos de ir mejorando nuestro lenguaje que no suene tan técnico, es una tarea casi que a veces imposible porque uno después dice, no, pero yo esto lo dije de una manera muy técnica, pero pues vamos trabajando en esa tarea y sobre todo en eso nos ayuda mucho nuestra fuerza comercial externa, porque pues les planteamos los negocios y me dicen, no, pero yo no, porque es que yo necesito entender bien esto y me decía alguien, explíquemelo como coquito y yo después lo llevo a mis clientes, a mi portafolio de clientes para que lo entiendan. Entonces, pues esa es parte del ejercicio, de la tarea que estamos buscando hacer a través de Piensas. Bueno, yo creo que entonces el compromiso queda claro, el compromiso es educar, el compromiso es entender qué necesitan las personas y hacerse entender también, que no sea tan técnico. Entonces, no sé, si proponemos de pronto que las personas que ven este café fiduciario puedan hacernos llegar inquietudes, preguntas, qué les gustaría saber, cuáles son los temas que más les llamarían la atención y qué creen que pueda ser importante para sus vidas, para su economía, para su desarrollo, ¿verdad, doctor? Así es, eso es lo más importante para estos temas y pues esto se construye día a día. Entonces a veces nos hacen los comentarios y nos dicen, uy, eso estuvo muy técnico. Entonces
ahí le vamos buscando el tema. Entonces, pues sus comentarios, sus likes en el Café Fiduciario, sus preguntas, sus propuestas sobre temas específicos que quisieran que tratáramos a través de este café, pues son el 2.0 del Café Fiduciario para este segundo semestre del año. Entonces nos vamos con un Café Fiduciario 2.0. Así es. Más participativo, de construcción conjunta y pues que inviten a mucha gente a participar para que entre todos podamos construir mayor información financiera y fiduciaria que sea efectiva para la vida de todos. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos el próximo jueves, 7 a.m.